Esto es Vida y Conciencia a partir de los 60. Acompáñenos y participe con nosotros. Tenemos diversas secciones, cápsulas informativas, testimonios, sabiduría y mucho más. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por estar con nosotros, por su escucha, como cada sábado por la mañana. Queremos agradecer, por supuesto, al espacio, a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a la Radio Pública Universitaria Radio UAM, a todo el equipo de Radio UAM que siempre nos acompaña en este programa, Alexis Cervantes en los controles. Por supuesto, también mandamos un abrazo con mucho cariño a todo el equipo de la Facultad de Estudios Sociales. Y bueno, escuchamos Aviéntense Todos de Los Locos del Ritmo al iniciar nuestro programa. Queremos darles la bienvenida y queremos nuevamente agradecer por su escucha. Les platico que vamos a tener el día de hoy. Pues retomamos la sección después de ese periodo vacacional completamente en vivo. Hoy retomamos la sección Plenitud Sexual en la Vejez. Y bueno, la voz de este programa que siempre le decimos, Pilar Lomelín, nos acompañará en esa sección. Y también nos acompaña el psicólogo Rodrigo Azuela. Ellos estarán hablando con nosotros, dialogando sobre esa importancia de la plenitud sexual en la vejez. Y bueno, ustedes podrán escuchar el día de hoy esta entrevista. En la segunda parte de nuestro programa vamos a tener a la gerontóloga Catherine Dumont con su sección Vejez en México y en el Mundo, que bueno, dialogaremos sobre ese importante mes que hoy estamos concluyendo el mes de agosto, pero que terminar con el mes de agosto no implica que terminan las conmemoraciones del mes de las personas mayores. Al hablar de conmemoración, mencionábamos en otras emisiones, implica que aprovechamos todo este mes para hacer todo ese ruido necesario para destacar que las personas mayores tienen derechos humanos y que llegar a la vida a partir de los 60 no significa que esos derechos humanos se pierden o ya no los tienen. Entonces, a pesar de que acabemos hoy el mes de agosto dedicado a esta conmemoración, este espacio sigue abierto para seguir promoviendo esta visión. Y bueno, tenemos algunas invitaciones que nos hacen nuestros invitados. Les recordamos que está todavía disponible en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, en el Music. Tenemos la exposición pictórica Abuela y Nieta de Lisette Arditi y Leilani Greinberg. Esta exposición ustedes la pueden ver en el Music, en las salas 6, 7 y 8, planta baja. Estará ahí disponible hasta el 29 de septiembre. Así que aprovechen y vayan a ver esta gran exposición que demuestra que el compartir intergeneracional existe y que es una maravilla a través del arte. De igual manera, tenemos otras invitaciones que nos hacen la Sociedad Morelense de Alzheimer, justamente porque ustedes saben que en septiembre también se conmemora esta visualización de las personas con Alzheimer y que este padecimiento pues no debería ser tampoco un motivo de discriminación, de separación ni nada por el estilo. Entonces ellos nos invitan a 2 eventos. En el primer evento nos invitan a un taller de estrategias de estimulación cognitiva para la persona que vive con demencia. Este lo impartirá la doctora Adela Hernández Galván y será modalidad híbrida. Tenemos una liga de Google Meet para quien quiera ingresar. Les recordamos, es precisamente para quienes viven con demencia o para quienes tienen contacto, un familiar, un conocido o hacen trabajo con personas que viven con demencia. Pueden mandarnos mensaje vía WhatsApp o llamarnos aquí a cabina para que les compartamos la liga de Google Meet y ustedes puedan conectarse. También a la vez va a estar de manera presencial porque, como les decimos, es modalidad híbrida. Y la modalidad presencial será en el CIPSI, en el Salón 12, en Los Volcanes, Cuernavaca. Mayor información, pues igual márquenos aquí en cabina y les damos todos los detalles. Este taller, esta actividad se llevará a cabo el domingo 1 de septiembre. Mañana estará llevándose a cabo de 12 a 2 de la tarde. Entonces, por ahí quien guste acudir, quien requiera mayor información, estamos al pendiente de los teléfonos en cabina o también vía WhatsApp. De igual manera tenemos otra actividad que es taller para cuidados de personas que viven con Alzheimer.
Este taller está enfocado prioritariamente a quienes son cuidadores o cuidadoras de una persona con esta cuestión cognitiva, y de igual manera lo imparte la doctora Adela Hernández Galván. Y este taller se va a llevar a cabo en el Eichel, nuestro hogar, residencia de ancianos. Se encuentra en calle Francisco I. Madero, 402 en Mirabal, el 9 de septiembre a partir de las 9 de la mañana. Y de igual manera es completamente gratuito y este taller es de modalidad presencial. Y bueno, ahí están algunas de nuestras invitaciones que nos hacen llegar para que si usted está interesada, está interesado, pues son bienvenidos, y mayor información estamos al pendiente de los teléfonos en cabina para apoyarles en ello. Bueno, les recordamos, por supuesto, este teléfono es 777-329-7911 para que nos marquen si requieren mayor información, si quieren aportar. Por supuesto, nos interesa mucho escuchar sus comentarios respecto a los temas que vamos a platicar el día de hoy. Mándenos sus comentarios, testimonios y, por supuesto, queremos escuchar sus sugerencias musicales. Y bueno, ya está por aquí nuestros invitados, que me da mucha alegría tenerlos aquí. Hoy estoy conociendo al psicólogo Rodrigo Azuela. Me da muchísimo gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación y estar aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Y por supuesto, la voz de Vida y Conciencia a partir de los 60, Pilar Lomelín. Qué gusto verte y tenerte aquí con nosotros. Siempre un gusto, Karen, y además así, ¿no? Como emocionante llegar. Ya los esperábamos con mucha alegría y nos da gusto que ya estén por aquí. Gracias. Como les decía a ustedes, nuestra audiencia, hoy vamos a retomar esta sección Plenitud Sexual en la Vejez. Y siempre nos gusta platicar en esta sección con Pilar, porque creo que no hay nadie mejor que hablar de estos temas que siempre decimos han estado en el tabú y que mejor de eso no hablamos, y menos a partir de los 60, pero bueno, ella muy armoniosamente siempre nos hace mirar, conocernos y reconocer también qué sentimos. Qué bonita mirada tienes de mí. Muchas gracias. Bueno, pues es un gusto estar con ustedes nuevamente esta mañana. Si bien, como dice Karen, soy la voz de nuestro programa, porque hago las cortinillas, no por otra cosa. Pero ¿qué cortinillas tenemos? Bueno, la verdad, muchas gracias. Queda muy bueno. Para mí es muy importante que podamos sensibilizarnos a este tema, como decía Karen, porque es un tabú, porque no se habla con frecuencia. En ninguna etapa de la vida hay mucha información, hay mucha apertura, hay mucha pornografía, hay mucha sexualidad explícita, pero muy pocos espacios de conversación. Y como no quiero ser la única que dé puntos de vista, pues he traído la vez pasada a José Juan Son Vicente y ahora a mi hermano Rodrigo, que bueno, llevamos ya muchos años de conocernos y de pensar sobre la vida. Y hoy vamos a invitarlo a pensar sobre nuestro tema y justo desde esta mirada masculina, ¿no? Esta mirada de hombre, que también nos hace falta que los hombres se atrevan a hablar más, ¿no? Creo que en general los espacios terapéuticos, los espacios de reflexión, los espacios en donde ponemos los temas sobre la mesa, generalmente hay más mujeres, ni bueno ni malo, pero está muy bien que ahora se escuchen todas las voces. Por supuesto. Y los diversos también, ¿no? Las diversas. Entonces, bueno, Rodrigo, querido, vamos a empezar como para ir abriendo un poco el tema esta mañana, pensando cuáles son las formas con que vamos llegando a los 60 años, qué es lo que necesitamos aprender a disfrutar, qué es lo que tenemos que prever. Y bueno, pues ahora sí que date lo que tú nos quieras inspiradoramente, porque ya sé que además así eres, compartir es muy bienvenido. Antes de que Rodrigo nos dé su punto de vista, vamos a dejar a nuestra audiencia en suspenso. Ajá, como siempre. Y nos vamos a ir a corte. Ahí dejamos la pregunta. Y dejamos también para que piense su respuesta, Rodrigo. Y bueno, vamos a corte y regresamos. No se vayan, quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911 para que se unan a la conversación de este tema que hoy platicaremos. Estamos en la sección Plenitud Sexual en la Vejez y antes de irnos a corte nos quedamos en suspenso.
Pilar lanzó una pregunta al psicólogo Rodrigo, que hoy también es nuestro invitado en esta sección, de esta pregunta de aprender a disfrutar, decía Pilar. Rodrigo. Pues bueno, es todo un reto, ¿no? Empezando por los conceptos que tenemos negativos sobre la edad, ¿no? De qué pasa, del deterioro, de la enfermedad, del conflicto, ¿no? Y pues más bien cómo transformar eso, ¿no? Decíamos con Pilar cuando me invitaba que son las cosas positivas, ¿no? Los beneficios de llegar a los 60. Todo el mundo dirá, no, pues nada, ¿no? Todo está mal. Pues no, hay muchas cosas muy, muy positivas y que hay que poner a la vista de todos y visualizarlas, nombrarlas y realmente ejecutarlas, ¿no? Vivirlas y ponerlas en práctica, ¿no? Justo ahorita que veníamos hacia acá platicábamos de esto de ya para esta etapa de la vida, como yo lo veo, ¿no? Digamos la primera etapa juventud serían los primeros 30 años. La adultez pues serían los siguientes 30, de los 30 a los 60. Y de los 60 a los 90 pues sería ya la etapa de adulto mayor, ¿no? Que a mí me gusta decirle vejez, ¿no? Porque eso del adulto mayor, pues yo creo que ya cuando tienes 21 ya eres adulto mayor. Ya eres mayor. Entonces, la vejez con toda su dignidad, ¿no? Suena mal la palabra y eso es algo negativo. O sea, la vejez debe ser como palabra y como concepto y como etapa reivindicada, ¿no? Es como un insulto que te digan viejo, ¿no? Y no, al contrario, antes era venerado, ¿no? Ser viejo. Ahora está muy mal visto, ¿no? Tener canas, tener arrugas, y hay que reivindicar esta parte, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a la pregunta que me hacía Pilar antes del corte, pues es ¿cómo llegamos a los 60? Y yo digo que lastimosamente en esta edad ya no hay medias tintas, o llegas bien o llegas mal. Es muy difícil llegar a medias. Tú ves una persona de 60 y puedes verla de manera integral cómo está en su salud física, su salud emocional, su salud psicológica, su salud financiera. Y no va a haber un punto medio, ¿no? Ya a los 60 la vida te puso en un lugar o tú caminaste de una manera que te pusiste ahí, ¿no? O pudiste llegar bien, digamos medianamente en todos los temas que acabo de nombrar, o realmente llegas mal, ¿no? Y es lo que llamamos esta vejez sana, esta vejez sabia, ¿no? Que ahí la palabra sabiduría no es el más sabiondo, sino más bien el que más saborea la vida, ¿no? El más sabio es el que le agarra sabor a las cosas, no el que tiene más información. ¿De qué nos sirve mucho conocimiento si no lo aplicamos? Entonces, una vejez sabia implica cómo disfrutar la vida, ¿no? Y por otro lado está esa vejez tóxica, ¿no? Tóxica a nivel actitudinal, a nivel emocional, a nivel físico. Y pues lastimosamente después de 60 años tu cuerpo va a decir en dónde estás. Si estás en este campo de una vejez sabia, ¿no? Sabiendo saborear la vida en todos sus niveles, o en una vejez tóxica, ¿no? Y lo vemos muy claro con la figura de los abuelos, ¿no? Esta figura más tierna del abuelito, o esta figura pues más del el viejito, la viejita cascarrabias, ¿no? Uh-huh. Es muy arquetípico, ¿no? Lo que estoy nombrando, pero es real, ¿no? Uh-huh. O que se relaciona la amargura con la vejez, como También. Si fuera una característica, porque sí, o sea, porque vas a llegar a la vejez ya. Vas a ser una persona con amargura. Sí, que no tiene vuelta de hoja, ¿no? Como que esa es la meta o a donde se llega. Qué bueno que lo mencionas, porque a partir de lo que está diciendo Rodrigo, yo pienso, bueno, y habrá algunos aspectos que se puedan revertir, habrá algunas cosas que si no hice quizás los cuidados de los 30 a los 60 años, que me tengan en una buena condición. Habrá cosas que yo pueda revertir. Y la otra cosa que te quiero preguntar es, ¿cómo se vive en el cuerpo a la sexualidad a partir de esta edad? ¿O cómo vamos a llegar? ¿Qué podemos mejorar? ¿O qué mirada podemos tener sobre esta plenitud en la sexualidad? Ojo, reconociendo que es un tema particularmente, y lo digo, no lo digo yo, o sea, está reconocido, en donde como que todo está cifrado en la genitalidad, ¿no? Entonces, si vas llegando a los 60 y ya no puedes tener, pues, una erección
como se tenía antes, o este tipo de cuestiones, ¿cómo nos van impactando? ¿Cómo les van impactando en el cuerpo a los hombres? ¿Qué piensan al respecto? ¿Qué sienten al respecto? Bueno, de lo primero que decía, sí, yo creo que sí hay manera de revertir algunas malas prácticas que uno ha hecho hasta los 60 años. Algunas difícil, ¿no? Algunas muy tóxicas o algunas muy fuertes para el cuerpo, pues será muy difícil. Pero bueno, no nos vamos a meter en temas médicos, ¿no? Es un tema muy extenso, pero sí hay manera, ¿no? Sí hay manera de revertir algunas cosas. Y nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para empezar a cuidar el cuerpo. Yo creo que no es solamente por la edad, ¿no? Justamente ahorita veníamos hablando de la mala alimentación del mexicano, ¿no? Tan pésimo que estamos. Nuestra verdadera pandemia que es pues esta cuestión de la obesidad, ¿no? Y esta cuestión de la diabetes, ¿no? Entonces, eso es nuestros malos hábitos. Entonces, sí se puede revertir, sí puede haber cambios. Y claro, esto de la alimentación, pues curiosamente va a incidir muchísimo en tu sexualidad, ¿no? Yo diría que muchos hombres, al llegar a esta edad, justamente por una mala alimentación, es que tienen una mala sexualidad. Puede que tengan una apertura mental, que tengan mucha información, pero si físicamente no se cuidaron, pues entonces va a haber estas consecuencias, ¿no? El acto amoroso, pues es un acto netamente químico, entonces si tú no cuidas esa química, pues no se van a dar esos elementos para que fluya tanto una erección positiva como una lubricación también positiva, es química pura. Entonces es cuidar esta química para cuidar estos elementos y seguir disfrutando de la sexualidad. Algo que yo siempre digo cuando hablamos de estos temas en psicología es que, por suerte, el placer se mantiene. Un hombre, una mujer de 60 siente igual o más que una persona de 20. Eso de que el placer, el deseo se pierde, también es un mito. El placer es exactamente el mismo. Que te den un beso a los 20 o que te den un beso a los 70 es igual. Y mi papá decía justo, no, hombre, dar un beso a los 70 es espectacular porque no la crees, ¿no? O sea, a los 20 lo esperas, pero a los 70 te sorprende más, ¿no? Entonces, el placer está ahí siempre. La cosa es cómo cultivar ese placer, cómo llegamos a poder ir más allá de la genitalidad, como tú decías. Si es una educación, romper tabús, romper mitos en uno mismo, en una misma, de si puedo ver más y entender más de mi cuerpo, entender más de las actitudes, más de estos patrones culturales, pues podré tener una libertad en mi sexualidad que me permita disfrutar mucho más en este periodo. Pero yo insisto, el placer sigue siendo el mismo o más. Es un mito, es al revés. A ver, cuéntanos 3 mitos que te vengan ahorita, o 3 tabús que te vengan ahorita a la mente, o 2, ¿no? Vamos un poco como desmenuzando, ¿no? ¿Qué puede ser un mito para un hombre a los 60 años respecto a su sexualidad? Pues esto, que no va a tener erecciones, que va a tener menos tiempo de la erección si es que la tiene, que va a disminuir su deseo, ¿no? Ahí sí vendría la andropausia como tal, ¿no? Si vemos la menopausia en las mujeres a los 50, pues los hombres sí o sí llegamos a los 60 con esta andropausia. Entonces este es un mito, ¿no? De que ya no voy a poder hacerlo, ¿no? Sí, evidentemente disminuirá la cantidad de testosterona y la cantidad de placer que podamos tener o de potencia sexual, pero no necesariamente, ¿no? Decíamos la gran diferencia que hay entre mujeres y hombres. Los hombres, si se han cuidado, pues pueden seguir siendo fértiles, entonces pueden seguir fecundando y pueden seguir siendo papás, ¿no? Hay papás de 80 años, ¿no? Que dan la sorpresita, claro, con una mujer más joven de 40, digamos, ¿no? Pero hay esa facilidad, ¿no? Ese sería el segundo mito, de que ya no eres fértil, ¿no? De que no puedes ser papá, ¿no? Y es mentira, ¿no? Si te has cuidado y tienes esta energía, pues lo puedes seguir haciendo. Y yo iría a otro mito, que es este desencanto entre hombres y mujeres, que los hombres deberían de ir hacia una mujer más joven, porque las mujeres grandes ya no tienen lubricación o no tienen deseo, y no es cierto, ese es otro mito, ¿no? Deberíamos de cultivar esa sexualidad en pareja
ahora sí que con los de nuestra edad, ¿no? Con los de nuestro tamaño, ¿no? No es que no se pueda en diversas edades, pero no, este es otro mito que yo pondría sobre la mesa, ¿no? De siempre ir hacia mujeres, los hombres buscando mujeres más jóvenes. Uh-huh. Bueno, ya nos vamos a corte, claro, pero yo voy a dejar como siempre la pregunta sobre la mesa. Me gustaría que regresando nos contaras un poco cómo me relaciono con mi cuerpo y este placer que tú hablas que no tiene límites, más allá de mi genitalidad. ¿Qué otras cosas puedo aprender a erotizar en mi cuerpo, así concretamente? Ahorita que regresemos. Okay. Pues vamos a corte y regresamos. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar sintonizándonos. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911. Únase a la conversación con nosotros sobre este tema tan interesante y de suma importancia también para estos procesos de educación que decía el psicólogo Rodrigo. Qué importante es ir desaprendiendo esos mitos con los que hemos caminado, con los que caminamos a diferentes etapas, ¿no? Decía, no es de pronto la vejez la conceptualizamos en un conjunto de características negativas y de ahí consigo vienen una serie de mitos, ¿no? Antes del corte él nos mencionaba este gran mito de es que ya no se siente, o sientes menos, o ya no te pasa eso, y él decía, hasta con un beso se siente igual o mejor, ¿no? Entonces, todos esos mitos que hemos aprendido y que vamos caminando con ellos y la importancia de irlos desaprendiendo. Igual Pilar pues nos dejaba en suspenso antes de irnos al corte sobre esa pregunta. Le decía al psicólogo Rodrigo, ¿cómo me relaciono con mi cuerpo? Lejos de pensarlo en la genitalidad, ¿qué otras cosas puedo hacer para favorecer esta cuestión del placer? Sin pensar solamente en la genitalidad, ¿no? Pues primero es abrirnos, ¿no? Mentalmente a tener una gran apertura, porque el tabú, ¿no? Y el bloqueo del prejuicio, pues nos limita muchísimo. Primero está en abrir la mente, ¿no? El punto fundamental. Y nunca es tarde, ¿no? Para cambiar de opinión y tener más conocimiento e información. Muchas veces los divorcios a esta edad pues son más bien falta de comunicación y de creatividad, ¿no? Y bueno, pesa sobre nosotros este mito, este tabú, esta represión de no hablar de lo sexual, de no hablar de lo que me gusta, de no hablar de mis cambios, de mis inseguridades. Y yo les diría que es el momento de jugar. Yo digo que jugar, la sexualidad es un juego y siempre hay que jugarla, ¿no? Lo jugamos desde niños, lo jugamos en la adolescencia, en la juventud, y siempre hay que estar en esta predisposición al juego. Lastimosamente estamos en esta sexualidad genitalizada, y yo digo que en todas las edades hay que mover el concepto. Pero claro, por estos cambios físicos en la tercera edad o en la vejez, pues hay que darle este vuelco de creatividad, ¿no? Yo digo que es para todas las edades, pero en este momento sí es como abrirnos a hacer cosas diferentes, a sensualizar el cuerpo de otra manera. Yo me acuerdo mucho cuando mi madre tuvo una embolia, los días siguientes, los primeros 10 días, como se paraliza la mitad del cuerpo, pues te hacen que reactives la parte física. Entonces te ponen estropajos y que le pases a la persona estropajos para reactivar todos los nervios del pie, de la pierna, de toda la piel de ese lado y junto con la otra, pero estropajos para cocina, ¿sí? Lo que haces para el sartén más rudo, pues así le tienes que pasar para que se reactive la parte nerviosa. Muchas veces ayuda mucho a que el paciente a nivel neurológico haga nuevas sinapsis, nuevas conexiones para reconectar esa zona perdida del cuerpo. Entonces, pero sí. Me hiciste pensar en esto, por ejemplo, del temazcal, cuando haces una rameada, ¿no? Cuando haces estas limpias con ramos de diferentes plantas de romero y que realmente son estimulantes porque mueven tu energía, mueven, como decías hace un rato, pensando que somos química.
hay una limpieza de esta química a la hora que te das un baño con pétalos de rosa o que te das un baño con plantas medicinales. Y también pensaba en que, bueno, una embolia es un extremo, pero se me ocurrió que una de las cosas que podemos recuperar es utilizar distintas cosas para tocarnos, porque esa es otra cosa, ¿no? Como que está tan limitado nuestro parámetro sobre cómo aproximarnos al otro o a la otra, al otro. Entonces, inventar unas nuevas formas, esto del contacto a través de telas, ¿no? A través de plantas. Ojo que no sea ortiga, ¿verdad? Porque ahí sí ya no se por la frega. Una hiedra. Una hiedra. Que por ahí hay limpiezas de ortiga, las he visto. Pero esto, a ver, enfoquémonos en cómo sería tocar al otro ser inventando creativamente, sí, por ejemplo, darnos, como lo dan ahora, ¿no? Un masaje con cacao, con chocolate. A ver, cuéntanos, ¿qué piensas al respecto? Pues yo empecé justo hablando como de lo más rudo, ¿no? Sí. Pero sí se puede, o sea, sí se puede claro. Erotizar al otro con cosas más intensas. Hay gente que le gusta, pues, la cera, ¿no? En la espalda, ¿no? Habrá este límite entre el placer y el dolor. Pero hay que experimentar a ver qué te gusta, qué no te gusta. Pero si nunca lo has hecho, no lo sabes. Hay que jugar y experimentarlo. Hay que hacer consenso. Ajá, sí, definitivamente. Y jugar de que sí, no, y que me gusta o que no. Pero si no me atrevo a hacerlo, si apago la luz y siempre hago lo mismo, pues no claro. voy a tener una sexualidad Ahora, distinta. ¿por qué ¿no? apago la luz? Esto creo que también es bueno que lo pensemos, porque tenemos muchos prejuicios sobre qué se piensa de mí si me gusta jugar. ¿No? Como hombre o como mujer. Ajá. Entonces, como mujer, ay, bueno, tú pues que, aunque parezca mentira, ¿dónde aprendiste a hacer todas estas cosas? ¿Ok? Sí. Y como hombre, como si se restara seriedad al viejo, ¿no? Al viejo, y me encanta que hayas reivindicado la palabra vejez, porque somos viejos y viejas, y eso es algo muy honorable. Ajá. Y entonces digo, bueno, apagamos la luz porque nos da inclusive pena la forma que ahora tiene nuestro cuerpo, a lo mejor también en la juventud nos daba, pero ahora probablemente más, pero el poder llenarnos de satisfacción erótica, a veces hasta nos conviene taparnos los ojos porque toda la sensibilidad aumenta en el oído, en el tacto. Entonces, a ver, vamos a sacarnos ahorita como un abanico de posibilidades de juegos. Porque ya me gustó mucho ir por ahí. Sí. A ver, ¿cómo podemos jugar? ¿Cómo podemos erotizar la vida cotidiana? La primera que se me ocurre es darnos espacio y tiempo, porque esa es otra, darnos y disponernos y prepararnos para lo que vamos. ¿Con qué juguetes vamos a jugar? Uh-huh. Sí, ahí lo primero que dices es predisponernos a pasar un buen rato y todo el tiempo que sea necesario. Tener el reloj abierto sin que nada te vaya a interrumpir y ponerlo sobre la mesa en ese sentido. De tengo todo el tiempo del mundo, estoy dispuesto a pasar todo el tiempo que sea necesario para jugar esta aventura, ¿no? Y sí, yo me iría primero a la parte de la piel, ¿no? Lo que decíamos desde estos estropajos de esponja natural, ¿no? Que a veces medio secos, pero así pasarlos por el cuerpo medio raspadito, con esa suavidad, y ir erotizando de esa manera, hasta una tela, como decías ahorita, una aceites. Tela, la seda, ¿no? El clásico frasco de miel, ¿no? Entonces pasamos de la parte cutánea, de contactar con la piel, a ir mezclando con otros sentidos. Como decíamos ahorita, la miel, pues después de la miel, pues voy a comerme la miel también, ¿no? Entonces un juego entre que es estimular la parte sensible de la piel, pero también vamos jugando con todos los demás sentidos. Los aromas, las visiones, como dices tú, los sonidos. O sea, que estimular la sexualidad no es solamente genital, y no solamente es cutáneo, sino son todos los sentidos que están involucrados. Sí, está la vista, también podemos jugar, como decías ahorita, a taparnos los ojos o a ver así tantito y luego ya no. No sé, es como jugar, ¿no? Pero predisponernos al juego, que puede ser muy serio y puede ser muy lúdico también, claro. No le quita la seriedad, ¿no? Y quiero reivindicar la forma del cuerpo a los 60. O sea, en lugar de ocultarlo,
creo que podríamos también jugar con, a ver, la indumentaria que me pongo es un juego. Yo digo que yo no me visto para el día a día, yo me disfrazo para el día a día. Me disfrazo según está mi humor, etcétera. Evidentemente, las formas del cuerpo han cambiado y la piel ha cambiado, pero ¿cómo volver de eso un juego entretenido? ¿Cómo volver de eso una invitación? Pues igual, a través de telas, a través de olor, a través de danza. Es como quitarnos eso, el movimiento, quitarnos los prejuicios, que no va a estar sencillo, porque es muy fuerte la inercia de los estereotipos. Totalmente. Pero la idea es reaprender a sentir, ¿no, Rodrigo? Reaprender a sentir, ¿no, Karen? Y en este reaprender a sentir, ahorita que hablaban de predisponerte a que vas a tomarte un tiempo, ¿no? Porque justamente en este ritmo de vida que para todo vamos a prisa, también hasta para las relaciones sexuales, también a prisa, ¿no? Incluso estos términos del rapidín, en donde no dejas paso a prepararte para ello, a este consenso que decía Pilar, a ver qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, y a reconocer, por supuesto, que pues ese contacto sexual, ese encuentro con el otro, con nosotros mismos también, implica que todos nuestros sentidos están puestos en esa situación, ¿no? Y que el tiempo nos ha hecho... Y mira, ahorita que mencionas el tema del tiempo, se me vino a la mente una paciente que me hablaba, tiene 34 años y está descubriendo la sexualidad, pero algo increíble, me dice, yo tenía prohibido tener relaciones en la mañana. No era el horario para tener relaciones. Y ahora resulta que lo acaba de descubrir y su prejuicio se le quitó y dice, pues es que es mejor en la mañana. No es que sea mejor o peor, simplemente que ella tenía como un horario. No, pero es histórico, Ajá. es histórico. O sea, sí. esto me encanta porque está en el inconsciente colectivo. Sí había una norma en el siglo X donde había un horario y unos días. Y el ejército estaba, podía entrar a tu casa porque solamente se podía copular para la reproducción. Estos imaginarios colectivos se han ido transmitiendo de generación en generación, están allí volando. Entonces, cuando yo me detengo a pensar, ¿por qué no tengo vida sexual en las mañanas? Sí viene de un mandato social súper enérgico, y eso está muy bueno que lo mencionemos. ¿Cuántos mandatos sociales nos siguen normando que impiden nuestro placer? Un montón. Pero esto del horario de disponer, es como cuando te vas a ir o vas a una fiestecita, o te vas a ir a comer con alguien, pues te das el espacio, pero también te preparas, te vistes de una manera especial. Si va a ser en tu casa, cocinas, pues te compras las bebidas que te gustan. Hay que hacer una fiesta en la vida cotidiana. Sí. Sí, y bueno, justo, ¿no? Estamos hablando de cambiar mentalidad en cuanto a todos los sentidos del cuerpo, en cuanto al horario, en cuanto al tiempo. O sea, si es lunes, no, solamente es en sábado, ¿no? Típico de lo que estás diciendo, ¿no? O sea, lo tenemos muy encasillado en fin de semana, y es empezar, o sea, si yo un día lo hago el martes, por ahí me cambia. En la sala. O incluso las horas. Además, el lugar, a eso iba yo, y los espacios diferentes, ¿no? Sí. Entonces, o está la frase de juego, es viernes, ¿no? Y el cuerpo lo sabe, ¿no? Típico. Entonces es el fin de semana nada más. Sí, y entonces el pobre lunes siempre queda muy mal visto, ¿no? Bueno, y si disfrutáramos el domingo plenamente, pero luego ni eso. Entonces, sí, yo creo que estamos poniendo aquí sobre la mesa, primero que nada, detenernos a pensar, ¿cómo vivo la relación con mi cuerpo y con mi sexualidad? Supongamos que no me cuide demasiado. Yo fui fumadora, por ejemplo, pero de todos modos sigo con una enorme vitalidad, ¿no? Con muchos deseos de disfrutar. Entonces, me detengo a pensar qué me impide, eso es ya como el método para irlo transformando, y de allí voy a empezar a crear un repertorio de ideas de cómo me quiero relacionar, tenga yo pareja o no. Ojo, porque esto también es importante. ¿Cómo me erotizo en la vida cotidiana si no tengo pareja? ¿Y cómo me erotizo con los otros y las otras si no tengo pareja? Y no todo va a ser genitalidad, porque tampoco podemos. Entonces, vamos a empezar a pensar cómo puedo disfrutar la vida, que yo tenga este placer conectado y que además lo pueda transmitir. A veces solamente una conversación como esta
Bueno, yo no sé ustedes, pero yo estoy muy erotizada. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que me entusiasma lo que estamos hablando, lo quiero transmitir. No sé cómo ven ustedes. Y de pronto dices, pues no nada más era yo, ¿no? La que pensaba que esos mensajes que hemos aprendido y que hemos repetido, pues no nada más era yo la que pensaba así, sino que, y seguramente nuestra audiencia, pues quien nos escucha, claro, no nada más es el viernes porque el cuerpo lo sabe, o no nada más todo tiene que ser rápido, o no nada más es todo intacto, ¿no? Pero vámonos a corte. Vámonos a corte y regresamos para seguir hablando de este tema. Únase a la conversación con nosotros. Queremos escucharles. 777-329-7911. Vamos a corte y regresamos. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en Vida y Conciencia a partir de los 60. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911. Estamos en la última parte de esta sección, Plenitud Sexual en la Vejez. ¿Y qué tema hemos hablado el día de hoy? Únanse a la conversación con nosotros. Se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero vamos a aprovechar esta última parte que tenemos de esta sección. Antes del corte, pues platicábamos de estos imaginarios que traemos, de tiempo, de fechas, de formas en las que tiene que ser el contacto sexual con nosotros y cómo hemos idealizado también el placer, ¿no? Y a veces el placer también como si fuera algo negativo a ciertas edades, ¿no? Y antes del corte, Pilar ponía sobre la mesa una pregunta: ¿cómo vivimos el erotismo con nosotros mismos también, ¿no? Porque decía, si no tengo pareja, entonces ¿qué pasa? ¿Cómo vivo ese erotismo conmigo mismo y con los otros, fuera de hablar de la genitalidad solamente como placer, ¿no? Pues yo ahí me acuerdo ahorita un poco cuando empezaba yo en estos temas de sexualidad, cómo romper el tabú, ¿no? De la genitalidad, ¿no? Y mucha gente decía, bueno, es que la sexualidad es igual a personalidad. Entonces, como tú te vistas, es un acto sensual. Como tú te levantes, es un acto sensual, ¿no? Y entonces es ampliar estas ideas de que no solamente es en el erotismo sexual genital que yo voy a tener placer. Y no es así. La vida es un acto erótico. Cuando tú comes, cuando tú respiras, cuando tú te vistes, cuando caminas, todo va por ahí. Es un disfrute de la vida. No solamente en este sentido únicamente sexual y genital. Entonces, si ampliamos el concepto, pues entonces empezamos a ver que la cosa es mucho más diversa de solamente focalizarnos en un elemento. Tiene que ver, decíamos, con la vista, con el olfato, con todos los sentidos, con el tiempo, con los horarios, con los días. O sea, cambiar el chip significa ir modificando estas ideas que tenemos preconcebidas de lo que es sexualidad. Yo les diría, sí, para mí la sexualidad es todo, es una personalidad. Cómo te vistes es tu forma de sexualizarte a ti y de mostrarte al mundo. ¿Okay? ¿Qué es lo que te gusta? Y es entender que es este concepto mucho más amplio. Entonces, lo relaciono un poco con lo que terminaba diciendo Pilar en el anterior segmento, que la parte más sexual que tenemos es la mente. Y el mejor sexo que tenemos, por lo tanto, es el sexo oral. O sea, el sexo lingüístico. Cuando hablamos, nos empezamos a poner de temperatura mayor, como aquí en la cabina que ya está subiendo el termómetro. Vas a pedir que nos prendan porque el hablar del tema nos predispone de una manera distinta. Nos dispone. Ajá. Vamos a cambiarle. Nos dispone. Nos dispone. Y entonces nos reímos. Exacto. Nos empezamos a cachondear. Y eso es normal. Claro. Lo que pasa es que ya al reírnos ya es como una cosa mal vista. Este tema machista que hablábamos al principio de estos malos prejuicios es porque una mujer se ríe, ya está dando pie a, ¿no? La risa es erótica y te puedes reír como hombre o como mujer. El tema es que inmediatamente pasamos al segundo plano. Entonces es ver la vida de manera sensual y de ahí pasar a la parte erótico y de ahí finalizar en lo genital o no.
es verlo de una manera mucho más integral. Me hiciste pensar en esta expresión que es que ella me dio pie, ¿no? ¡Oh, su madre, qué barbaridad! O sea, porque se rió. Porque respiró, porque se rió, es. porque se movió, porque sonrió. Entonces, bueno, quitarnos todo estas telarañas, porque estos prejuicios se vuelven telarañas que nos impiden comunicar, interactuar. Estar conscientes de la respiración no es sencillo y es de las cosas más eróticas y vitales que podemos sentir. Yo tengo un grupo de amigas con las que hacemos pijamadas y es la cosa más divertida que puede haber. Se nos ha ocurrido hacer, por ejemplo, desfiles de pijamas a las que llamamos elegantes, ¿verdad? Según nuestros conceptos, o las que llamamos las quitapasiones, ¿no? O de pronto también decidimos hacernos cambios de ropa y hacer pasarela, es decir, y por supuesto llevamos cosas para cenar y para pasarla hasta la que el sueño nos dé, ¿no? A veces nos dormimos a la 1 de la mañana porque ya estamos un poco grandes. O nos dormimos a las 5 de la mañana, no importa. Lo que yo quiero hoy colocar también con Rodrigo es cómo se puede divertir un hombre en este jugar, pero vete a lo más sencillo, a lo más simple, para ir cerrando ya este encuentro de hoy. Pues yo insisto, primero es abrir la mente, ¿no? En este esquema machista, el punto es cambiar la idea que tenemos sobre lo que es lo erótico, lo sensual, el erotismo con otra persona y el autoerotismo. Y primero es esto que les estoy diciendo, a mi manera de ver, es cambiar mis prejuicios, cambiar mi forma de ver el mundo. Y esto es esto que hablamos ahora de las nuevas masculinidades. Nos han reprimido como hombres de que tu sexualidad es así y esto lo tienes que hacer de esta manera y no hay de otra. Entonces empezar a abrirnos a que hay que tener una comunicación y una relación contigo, que esto pues generalmente lo haces más joven, pero bueno, nunca es tarde y se puede empezar a cambiar esta autosensualidad y este autoerotismo, sin llegar al extremo, como decíamos, del acto pornográfico, que no es que esté mal, sino que también se genera una adicción, un vicio, ¿no? Y entonces es un equilibrio de lo que estamos hablando en todo lo que hemos planteado en todos los segmentos, ¿no? Cómo un hombre puede abrir su mente para una diferente sexualidad consigo mismo, con las mujeres o con los hombres o con su entorno. Pero decir esto, cuando yo me rasuro, no nada más es porque la sociedad me lo pide, sino que es un acto sensual. O cuando no me rasuro, o como esté, pero es verlo desde esta otra lógica. Y es empezar a cambiar y abrir la mente. Fundamental para empezar a poder hablar las cosas como son. Otra cosa que nos cuesta muchísimo es decir las palabras correctas, ¿no? En México tenemos una represión que podría dar pie para otro programa, porque es mucha la represión con palabras. Yo no puedo decir pene o no puedo decir vagina porque suena mal. Entonces le decimos el pichilín o la cucarachita, o nunca decimos las cosas como son, y eso genera mucha confusión mental, sensual y erótica. Entonces las cosas como son, y pues ponernos a estudiar. El estudio va a hacer que yo amplíe mi mente y por lo tanto pueda llegar a practicar todas estas cosas que hemos dicho ahora, ¿no? Será mucho juego, pero primero es con conocimiento de causa. Fundamental lo que estamos hablando. El abrir la mente tiene que ser con información, con conocimiento y con romper esos tabús. Justamente por ser muy hombre, yo no me presto a vestirme distinto o a jugar con plumas o a jugar con lo que ustedes quieran, ¿no? Con aromas, no, es todo como debe de ser. Entonces, si es romper este machismo en los hombres mayores de 60, y claro que va a ser una reeducación, ¿no? En ese sentido. Yo siempre insisto mucho en que nos falta la liberación masculina. Hablamos mucho de liberación femenina y claro, es como si los hombres ya estuviéramos liberados y es mentira. Falta una liberación masculina en la sociedad. Pero a ver quién lo plantea. Dice, no, si yo tengo el poder, yo ya estoy liberado. Mentira. Así como es igual de importante visualizar la liberación femenina, nos falta ahora en este siglo, yo insisto todo el tiempo, en esta liberación masculina. Es que hay algo muy importante en esto. Si yo considero que tengo el poder sobre la otra o sobre el otro, no tengo ningún poder.
el único poder que yo puedo poseer es sobre mí mismo, sobre mí misma. Y ese es mi poder de cambiar mi mentalidad, de tener confianza en mí misma, mí mismo, el poder de cambiar, el poder de buscar nuevas cosas, porque nunca se termina. La vida se termina cuando uno se muere. Bueno, y creo que ni ahí, pero digamos en esto que estamos hablando. Entonces, el único poder que existe es el poder de mi autodeterminación, de mi voluntad, de mi decisión, porque el otro es una lucha de poder que a lo único que nos ha llevado es un mundo lleno de violencia, de separación, de distancia, que lejos de acercarnos al placer, nos aleja del placer y nos lleva a un estado de miedo, de insatisfacción, de falta de comunicación, de aislamiento, de soledad. Entonces, estamos hablando de algo muy profundo a través de lo cotidiano, porque Claro. para poder llegar a lo profundo, donde tenemos que transformarlo es primero conmigo, en mi propio autoconocimiento, y considerando que nos engañaron. Eso de que necesitábamos poder sobre lo material y sobre los demás, lejos de erotizar la vida y volverla vida, a donde nos ha ido llevando es a minimizar la vida y a sentir que tenemos que pelear con el mundo y contra el mundo. Y esto es un tema vigente, fundamental. Tenemos que integrarnos, tenemos que reconocernos, tenemos que aceptarnos, tenemos que recuperar el sentido de la vida, el sentido personal y el sentido colectivo. Y la erótica nos lleva al sentido personal y al sentido colectivo. ¿Cómo ven? Qué hermoso esto, Pilar. Porque justamente la sexualidad debería ser así, ¿no? En plenitud, no una lucha de poder, ¿no? Incluso hay muchos discursos que dicen, ay, es que los hombres mandan en la sexualidad también, ¿no? Y ahorita Rodrigo decía algo, hace falta esa liberación también. O sea, qué importante dejar pues este mensaje de que la sexualidad debe sentirse en plenitud, debe disfrutarse. Y Rodrigo hacía un señalamiento al inicio de esta sección donde decía que la sabiduría era que tanto saboreabas la vida. Y yo creo que eso es un mensaje que en lo personal y seguramente en nuestra audiencia pues nos llevamos. Que la vida hay que saborearla para en algún momento decir soy una persona sabia porque he sabido disfrutar la vida. Sí, es un reto, ¿no? Muchas veces nos cuesta entender esta sabiduría y activarla, precisamente porque si llevamos 60 años de una manera, pues cambiarlo no es fácil, ¿no? Pero nunca es tarde, yo repito, ya lo dije varias veces. Pero bueno, espero que con todo esto que hablamos aquí y planteamos a la audiencia temas y palabras y conceptos y formas de ser, pues realmente provoquemos estos cambios en jóvenes y en mayores, ¿no? Así es. Y en viejos y viejas. Pues muchas gracias, Karen, muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias a quienes nos apoyan acá afuera en la cabina. Es verdaderamente un agasajo que vengan nuestros amigos y compañeros en el camino a poner también sus perspectivas, ¿no? Desde esta mirada. ¿Sabes qué se me está ocurriendo? Que para la siguiente invitemos a José Juan, a Rodrigo y a algún otro colega y a ver qué hablen ellos tres. Claro. Sí, así esta liberación también masculina de que hay que disfrutar. Ajá, y que no depende de una lucha de poder. Sí, ¿no? sí, imagínate, solo ese concepto da para otros 2, 3 programas, como dice Pilar. Pues que no sea la primera vez, psicólogo Rodrigo. Gracias por estar aquí, un gusto de verdad haberle escuchado. Ha sido pues de mucho aprendizaje personal, nos llevamos mucho que reflexionar sobre esos imaginarios con los que vivimos en todas las etapas de la vida y particularmente pues en este programa que es La Vida a Partir de los 60. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Pilar. Gracias Por haber invitado al psicólogo Rodrigo, que la verdad ha sido una conversación muy linda, como siempre lo es contigo, y gracias por venir a hablarnos de estos temas, que nuestra tarea es sacarlos de ese tabú. Es mi placer. Y bueno, pues a saborear la vida. Muchas Vamos gracias. a corte y Muchas regresamos. gracias. Que tengan un Quédense con excelente nosotros. día, semana, año y vida. Vida y conciencia a partir de los 60.
Ya estamos de regreso en Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911 para que se unan a la conversación con nosotros. En esta segunda sección se encuentra la maestra Catherine Dumont, que como ustedes saben, ella es especialista en gerontología y hoy vamos a hablar de esta conmemoración que se llevó a cabo del 28 de agosto, el Día Nacional. Les reiteramos que en México se ha destinado el 28 de agosto para conmemorar el Día de las Personas Mayores. Y bueno, hemos pedido a Catherine que pues hablemos de esta importancia de conmemorar y de esta diferencia entre felicitación y conmemoración y cómo es que unimos estos dos términos. Y hoy está aquí con nosotros. Gracias, Kat, por estar aquí. Siempre nos da mucho gusto platicar contigo. Gracias a ti, sobre todo gracias a Radio UAM por este espacio siempre tan importante que se da para las personas mayores. Y pues solamente para decirte que estaba escuchando un poquito el final de las personas que intervinieron antes del corte y realmente muy bien. Muy bien, muy bueno. Es muy importante de hablar justamente de estos temas que no tienen que ser tabú. Y yo siempre, ahora es lo que yo digo, yo no puedo darme cuenta que mi hermano, que tiene 57 años, pues va a ser en 3 años una persona mayor y que tiene una sexualidad muy activa. Entonces, qué bueno, realmente qué bueno que hablemos aquí en este programa de todos los temas. Ok, ahora para llegar justamente en el tema de hoy, que cae perfectamente bien, porque ya estamos a 3 días que pasó el Día Nacional de la Persona Mayor, sí es importante, pero te voy a decir algo, cuando yo llegué en México hace 17 años, no era el Día Nacional del Adulto Mayor o de la Persona Mayor, era el Día Nacional del Abuelo y de la abuela. Y tú no sabes a qué punto, a mí en lo personal, yo extraño este día. ¿Por qué? Porque yo pienso que la figura del abuelo y de la abuela son figuras muy, muy importantes adentro de la familia, sobre todo aquí en México. Entonces, para las personas que nos escuchan, quiero aclarar inmediatamente, este punto. No todos los abuelos y las abuelas son personas mayores. Así es. Y no todas las personas mayores son abuelitos o abuelitas, ¿okay? Lo estoy diciendo de manera cariñosa, no de manera pejorativa. Entonces, primero es eso. Por eso, cuando yo llego a México y que yo trabajaba con niños y que yo escucho hablar del Día del Abuelo, entonces nosotros hicimos algunas cartas y todo eso porque ya en esta época, ya regresaba mucho más temprano los niños. Regresaban como por el 15 de agosto. Entonces, cuando ya caía el 28 de agosto, pues ya estaban en la escuela. Entonces, hicimos algunas cartas y es donde yo aprendí en México que muy a menudo las abuelas o los abuelos son realmente el sustituto completamente de los padres. Allá en mi país, el abuelo o la abuela, por ejemplo, en el caso mío, está visto como la persona que de vez en cuando lo vamos a visitar o la persona viene, el abuelo, la abuela viene en la casa, convivimos y todo eso. Aquí no. Aquí realmente la figura del abuelo y de la abuela adentro del contexto familiar, del entorno familiar, está súper importante. Y te lo digo porque justamente el primer año que yo estuve, trabajé en un centro comunitario y había una señora, pero realmente joven, ni 40 años tenía, y venía siempre con su niña. Entonces, y yo así convivimos varios meses y todo eso. Hasta que un momento tuvimos una reunión y yo dije, pues propuse que esta señora nos podían ayudar en tal o tal cosas que era de preparar comida o aguas frescas o algo así. Y entonces me dicen, no puede porque cuida a su nieta. Y yo me dije, pues ¿cómo puede tener una nieta si tiene una niña de 4 años? Para mí no cuadraba. Y entonces yo dije, ¿pero qué nieta?
pues me dicen, pues se llama Giselle ahora, está aquí en la Facultad de Medicina. Y entonces me dicen, pues sí, Giselle. Yo dije, pero Giselle es su hija. No, Giselle es su nieta. Entonces, me quedé muy sorprendida porque realmente esta persona era muy joven y entonces y cuidaba a la nieta de manera muy cariñosa, de verdad, como una mamá. Entonces, después, mucho tiempo después, cuando ya empecé a trabajar ya con personas mayores, es lo que yo llamo la generación brincada. ¿Qué es la generación brincada? Según cómo lo pude analizar. Estas señoras, la saludo mucho, se llama Rosa, no es para nada un secreto. Esta señora tuvo a sus hijos muy, muy temprano. Y como tuvo a sus hijos muy temprano, la persona que cuidó a sus hijos no fue ella, fue su mamá. Y entonces, después sus hijos tuvieron hijos, por ejemplo, Sonia, que es la mamá de Giselle, la hija de Rosa. Entonces, hay Rosa, que su hija es Sonia, y la hija de Sonia es Giselle. Entonces, como tuvieron a sus hijos muy temprano, pues ahora son los abuelos que ya cuidan a los nietos como si fueran sus hijos. Entonces siempre hay así no sé si me doy a entender, pero cuando fui mamá a los 18, 20 años, entonces mi mamá me cuidó a mis hijos. Y ahora que mis hijos ya son padres o madres de familia, pero muy jóvenes, yo voy a cuidar a mi nieta casi como si fuera mi hija. ¿Por qué? Porque de una cierta manera no pude disfrutar bien cuando mis hijos estaban muy chiquitos. Yo tenía que ir a trabajar, yo tenía que encontrar un ingreso económico. Entonces era mi mamá, la abuela, que cuidaba a mis hijos. Ahora que ya yo tengo un trabajo o yo no tengo tanta necesidad de trabajar porque mis hijos son grandes y todo eso, entonces yo me dedico ya a cuidar a mis nietos porque mis hijos no pueden. Entonces es así, es lo que yo llamo la generación brincada, porque quien cuida al niñito o a la niñita es el abuelo o la abuela, ya no es el papá o la mamá. Pero este papá y mamá un día se va a convertir en abuelo y va a cuidar justamente al nieto o a la nieta casi como si fuera su hijo, porque no pudo proceder de esta manera cuando tenía sus hijos en edad temprana. Así es. Y sí, esto que dices, pues se ve mucho en la vida cotidiana. Yo me acuerdo en la universidad, varias de mis amigas, de mis compañeras, pues tuvieron a sus hijos muy jóvenes, ¿no? Justamente, pero tuvieron la oportunidad de seguir con sus estudios. Esto para que a futuro pues tuvieran estos ingresos, ¿no? Y quien les apoyaba a cuidar a sus hijos eran sus papás. Yo siempre decía, ¿y dónde se quedó tu hija? ¿O quién está con tu hijo? Decían, me está apoyando mi mamá. ¿No? Y hay que valorar muchísimo. Sí. Hay que valorar muchísimo, porque si quieres lo platicamos después del corte, porque no es una obligación para nada por parte de la persona mayor, o si aún no es una persona mayor, por parte del abuelo o de la abuela, a cuidar a los nietos y nietas. Así es, totalmente. Pues vamos a corte y regresamos para seguir hablando de este tema. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en Vida y Conciencia a partir de los 60. Únanse a la conversación con nosotros al 777-329-7911. Igual mándanos sus sugerencias musicales. Este es su espacio. Y antes del corte, pues estábamos platicando con Catherine Dumont sobre esta generación brincada, ¿no? Era un término que ella le relacionaba. Así, a mí me hizo realmente como que se brinca una generación que no es la mamá que cuida a la hija, es la abuela que la cuida, pero porque
justamente la abuela no pudo cuidar bien a su hija, entonces la hija fue cuidada por su misma abuela, que es la mamá de la abuela. Que se va repitiendo, Sí, ¿no? exactamente. Y que en México lo tenemos Sí. como muy repetitivo. Muy marcado. Claro, Este sí me di cuenta, muy marcado. Y sobre todo, lo bueno, por eso te decía que lo quería practicar después del corte, es que la gran mayoría de verdad lo disfrutan. La gran mayoría, sobre todo si son abuelos, abuelas jóvenes, significa 40 años, 45, imagínate, es mi edad, yo tendría que tener un nieto o una nieta, ¿no? Pero lo disfrutan si tienen la posibilidad de que los otros miembros de la familia pueden trabajar y entonces regresar con algunos recursos en la casa. De verdad, yo sé que lo disfrutan a veces y justamente es algo muy triste cuando hay una separación de los padres, de los papás del nieto o de la nieta. A veces algunas familias prohíben a los abuelos de ver como que una cierta venganza que para mí es una venganza sin fundamento absolutamente nada. Al contrario, está provocando muchísimo más daños que realmente lo que la persona quiere hacer. Entonces, cuando sí se disfruta, cuando sí se requiere por parte de los abuelos, de las abuelas, está bien. Ahora, ojo, es cuando ya viene que ni se pide permiso, ni se dice las gracias, como que... Ni se pregunta si puede, exactamente. Si y entonces vas por ellos a la escuela, regresas por ellos, porque nosotros tenemos que ir a trabajar. Y a menudo hay personas mayores, sobre todo las mujeres, que le gustarían ir a Zumba, al deporte o a una clase de tejido o de teatro, de coro, no sé qué, y no pueden porque justamente a la 1 hay que estar enfrente del portón para recoger al nieto o a la nieta. Y es cuando ya hay una violación de los derechos humanos de, pues, principalmente de las personas mayores, porque cuando una persona mayor es abuelo o abuela, ya normalmente es una persona mayor o joven o un poquito más longeva, pero la cosa es que es realmente una violación de sus derechos, porque una violación primero de su movilidad, porque yo no me puedo mover a donde yo quiero, porque yo tengo encima el tiempo y no sé si va a pasar la ruta a tiempo y todo eso, y me van a multar si yo llego más tarde en la escuela para recoger a mis nietos. Entonces, o también quédate en la casa para preparar la comida para los nietos, entonces apenas tengo tiempo de ir al mercado a hacer. Y cuando justamente tendría que la convivencia con los nietos tenía que ser un disfrute. No tendría para nada que ser una obligación y menos una carga. Y la otra, yo lo he visto, que hay papás que no se dan cuenta que sus padres, o a veces puede ser sus tíos, ya no tienen la fuerza. Ya no tienen la fuerza física, lo veo y tú conoces muy bien a mi niño. Niños ahora de más en más, todos, niños o niñas son muy activos, hasta pueden ser hiperactivos, pero sin caer en eso, por lo menos son muy activos. Entonces, como va a haber una abuelita que es una persona mayor de 70 o 75 años corriendo atrás del nieto o de la nieta de 5 años, 6 años que se está trepando en el sillón o no sé qué, que le puede causar una caída al nieto, pero también a la abuela como persona mayor. Y un día realmente quiero estar contigo para que platiquemos de todas las consecuencias que puede haber una caída en la persona mayor y las causas también. Pero lo que quiero decir aquí es que también como papás hay que darse cuenta si sí o no mi papá, mi mamá puede. Y lo siento mucho porque yo sé que por haberlo hecho, porque mis papás no están y no conocieron a mi niño, pero aunque no lo hubiera hecho, hay personas que se dedican y que lo hacen realmente muy bien, y quiero saludar muchísimo a Mago, que me cuidó a mi niño de sus, pues desde que
que estuvo conmigo al año y medio hasta los 7 años, y que lo hizo súper bien, que se transformaron como una segunda familia para mi niño. Y si es así, pues sí hay que trabajar un poquito más porque hay que pagar a esta persona, pero por lo menos no estamos imponiendo una situación de vida en la cual a veces para los abuelos y las abuelas es muy difícil de afrontarse a esta situación. Claro, y que en el imaginario pues se comparte en esas acciones el mensaje de pues qué otra cosa va a tener que hacer, ¿no? Como si no tuviera cosas que hacer, como si no quisiera. Exactamente, tú no tienes nada que hacer. Y lo que pasa es que no es que tú no tienes nada que hacer, es que no te estamos ayudando como familia y nosotros como sociedad o como comunidad a tener actividades para que sí tengas otras cosas que hacer. A mí me sorprende mucho cuando platico con personas mayores activas que van en los grupos. El lunes voy a este grupo, el martes voy al otro grupo, el miércoles otra cosa, el jueves yo canto, el viernes yo hago teatro o no sé qué. Y entonces, pues ellas sí tienen que hacer. Entonces, el hecho de decirle a una persona mayor, es que tú no tienes nada que hacer, entonces solamente pues quédate en casa para cuidar a los nietos, es que no le estamos dando justamente todo para que pueda aprovechar de su tiempo de jubilación o su tiempo de la vejez tan merecido después de tantos años de producir o de trabajar o de criar y educar a los hijos. Es que no hay propuesta por parte de la sociedad, porque le digo ahorita, si quiere, yo puedo aquí llenar completamente la cabina de personas mayores activas, y no quiero decir que así porque están en la mejor salud del mundo, no, pero solamente que ellas buscan y que van en estos lugares para justamente convivir y no quedarse en casa, y menos quedarse en casa si es para cuidar nietos cuando no lo desean. Yo repito, porque antes estaba siempre diciendo, sí, es que siempre le ponen a los nietos entre las patas de las personas mayores, pues de los abuelos, y no, hay una persona que me dice, pero a mí me gusta. A mí me gusta cuidar a mis nietos, entonces por eso, entonces está muy bien, si le gustan cuidar a los nietos, adelante, por supuesto, si lo disfrutan, adelante, pero si no lo disfrutan, en un momento dado hay que poner un alto, o lo que hicieron en Estados Unidos algunos abuelos y sobre todo abuelas, decir a los hijos, pues ¿sabes qué? Págame, te los cuido, pero págame, porque este es un trabajo. Entonces, está bien, pero yo no necesito mi remuneración. Así es, ¿no? Esta importancia de que también es un trabajo, y que aparte pues también decías preparar la comida, irse al mercado, a veces ni siquiera hay una remuneración de eso, ¿no? Lo que pasa es que como ellas, la gran mayoría de las, ahorita, si estamos hablando de las abuelas de 70 o 80 años, fueron amas de casa. Entonces, ir al mercado, preparar la comida, lavar los trastes, ayudar en el aseo, pues hacer el aseo de la casa y todo eso, hace parte de su vida diaria. Es cuando justamente, y como lo dice aquí el título del programa, Vida y Conciencia, ellas tienen que tomar conciencia que es un trabajo, que hay personas que ganan su vida haciendo exactamente lo mismo. Entonces, ayudar está bien, pero cuando ayuda, porque hubo un tema en la OMS que hablan de las abuelas esclavas. Así está el término. Las abuelas esclavas, porque ellas realmente son esclavas de los hijos hasta de los nietos. Porque también la diferencia, y no vamos a entrar ahorita en un conflicto de generaciones, pero la manera que estas abuelas educaron a sus hijos no es para nada la misma manera que los hijos están educando a los nietos. Entonces, hay nietos que son gon, hay nietos que hasta puede pegar, hay nietos que súper berrinchudos o algo así. Entonces, además de hacer eso, tiene que aguantar todo lo que los nietos quieren, como un poquito, pues se habló mucho con la escritora francesa, la pedagoga Françoise Dolto, del niño rey, pues ahorita podemos casi hablar del nieto rey.
Entonces, si hay un nieto rey, pues justamente, ¿quién se vuelve la cría o el criado? Pues la abuela o el abuelo. Así es, y como lo decías hace un momento, ¿no? Hasta este riesgo por las cuestiones de querer satisfacer estas necesidades que nos está diciendo el nieto, la nieta, pues hasta ponerse en riesgo. Completamente. Entonces, por eso es muy... Entonces, para regresar ahora, desde el principio, cuando hace 15 años, más de 15 años, había el Día del Abuelo. Y para mí es una lástima que se perdió. Y durante como que 1 o 2 años, cuando quisieron transformar el Día del Abuelo en el Día de la Persona Mayor, yo seguía diciendo, no, es el Día del Abuelo. Entonces, para mí, habría que tener 2 fechas completamente diferentes en el calendario aquí en México. Un día que especialmente para el Día de la Abuela y del Abuelo, y otro día que es el Día de la Persona Mayor, pero no mezclarlo. Pero como en lo común pensamos que una persona mayor es un abuelo o una abuela, o que un abuelo o una abuela ya es una persona mayor, pues por eso lo juntaron. Pero para mí sí es un error. Tendría que tener el Día de la Abuela y del Abuelo, porque conozco una persona, ahora ya no, por supuesto, porque así, eso pasó hace 2 años, pero que fue abuela a los 32 años, imagínate. 32 años. Y ahorita, ayer platicando con una persona mayor de la Casa de Día San Agustín, aquí en la Colonia La Laguna, le dije, vi a su hija con un bebé. Así es suyo. Ah, ok, pero su nieta ya tiene un bebé. Sí, y está embarazada del otro. Ya tiene 7 meses de embarazo. Entonces, ¿qué significa? Que va a haber mamás, abuelas, mamás al mismo tiempo. Entonces, todo eso, pues, es de lo común aquí en México. Poco a poco se va a ir perdiendo porque el cambio demográfico, ya lo hemos practicado bastante, hace que la población envejece y que sobre todo las personas, los jóvenes ya no quieren hijos, y más si estudian. Por eso yo iba a decir las estudiantes, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes ya no quieren hijos, y menos si estudian. Así es. Y mira, Kat, esto que dices de la importancia de que sean 2 fechas distintas, porque ahora que fue la conmemoración sí estaba como unos decían, ¿no? Que el del abuelo, de la abuela, y de pronto no, las personas mayores, ya es como esta parte de, ya es incorrecto decir del abuelo y de la abuela. Entonces ahí radica que esta importancia de separar las fechas. Yo pienso que para que la ideología sea clara. Es urgente que lo separan para guardar todavía, y ahorita lo vamos a ver entre conmemoración y felicidades, esta felicidad de ser abuelo o abuela. Así es. Vamos a corte y regresamos. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos nuestro teléfono en cabina 777-329-7911 para que se una a la conversación con nosotros. De igual manera, recuerde que puede llamarnos o también mandarnos mensaje vía WhatsApp. Estamos platicando con Catherine Dumont. Antes del corte, ella hacía un planteamiento muy importante. 28 de agosto, esta comparativa, conmemorar, felicitar, decir felicidades, o en qué implica una conmemoración. Mira, yo como te acabo de decir antes del corte, habría que tener 2 fechas. El día de la abuela o del abuelo, y el día de la persona mayor. Aquí, según tu servidora, el día del abuelo se tendría que festejar. Festejamos a las madres el 10 de mayo. Ahora ya por fin México se dio cuenta que tiene padres de familia, que tiene papás. Justamente como lo estaba diciendo Rodrigo, con las nuevas masculinidades. Entonces ya, como que segunda quincena de junio festejamos al papá, festejamos al niño, el 30 de abril. Entonces tendríamos que festejar a la abuela o al abuelo. De un lado, y ya no pienso regresar sobre eso. Ahora, también hay una fecha muy importante aquí en México, y tú eres una
por supuesto, para saberlo es el 8 de marzo. Y entonces al principio, los primeros años dijeron, feliz Día de la Mujer, hasta que decidieron no es el feliz Día de la Mujer, es conmemoración para todas las mujeres, porque cada mujer es completamente diferente. Aquí tendríamos que tener lo mismo, que sería conmemoración de las personas mayores, porque hay personas mayores, y lo sabemos muy bien, que están viviendo en una situación muy difícil adentro de su familia, o que hay personas mayores que están pasando a todo dar, justamente muy alegre, donde estas personas tendrían que ser un ejemplo para todas, para decir una otra vida es posible. Entonces, y también si hay una conmemoración para el Día de las Personas Mayores, entonces hacer desfile, manifestaciones. Yo el 8 de marzo de este año, y apenas otra vez hubo un artículo, me fui con la conductora Patti Kelly del programa Aprender a Envejecer del Canal 11, que está todos los domingos de 11 a 2 de la tarde. Me fui con ella y hicimos con otras compañeras un contingente. Ajá, de personas mayores o de personas que justamente estamos para, no poco a poco, pero tarde que temprano vamos a llegar a ser persona mayor. Y entonces, estuvimos adentro del desfile. Por supuesto, nos paramos un poquito antes por la cuestión de seguridad, porque desgraciadamente hay personas que van a estos desfiles no con un buen propósito, pero estuvimos, y entonces, y yo me recuerdo muy bien que estuvimos en escalones de un edificio para un poquito descansar, pero todas las chavas, y pues sobre todo si son chavas, todas las chavas nos estaban aplaudiendo, diciendo felicidades, gracias a ustedes estamos aquí, podemos manifestar, podemos desfilar, son ustedes que abrieron las puertas, que hicieron la lucha y todo eso. Y entonces era realmente un ambiente muy bonito, muy, muy bonito. Entonces yo pienso que sí habría que haber una conmemoración para las personas mayores y que esta conmemoración sean realmente en todas las ciudades con su día particular, que ahorita es el 28 de agosto. Entonces, de lo que estoy pensando, pues que habría que encontrar otro día para el Día del Abuelo y de la Abuela, pero por favor, sin pasarlo desapercibido, porque este es lo más importante. Así es, y todo lo que en esta cuestión de la conmemoración también implica pues es reflexionar sobre todo lo que empieza a circular con respecto a ello, ¿no? Te decía, cuando llegaste aquí a la cabina platicábamos todas las imágenes que seguimos reproduciendo, ¿no? El imaginario que tenemos de la persona mayor, porque a mí sí me tocó ver en redes sociales imágenes en donde todas ponían feliz día, ¿no? De las personas mayores, y ponían una imagen que siempre hemos relacionado socialmente como una persona mayor, que es una persona encorvada, con su bastón, que tiene el cabello blanco, que está... Y aparte, algo que me llamó mucho la atención es que esas imágenes también te daban a entender como un aspecto económico, ¿no? O sea, como que te hacían entender que había una carencia económica. Sí. ¿Sabes? Uh-huh. Una vulnerabilidad. Solamente es lo que no te quise interrumpir, pero sí, te iba a decir inmediatamente lo del bastón. Tenemos aquí en la Asociación Amigos de los Mayores México más de 450 personas mayores que vienen una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana. Si agregamos personas mayores invitadas por otras personas mayores o por las personas voluntarias en eventos como Navidad, no sé, 10 de mayo o algo así, subimos casi hasta los 700. Pero por lo menos de lo que te puedo hablar de los 450, ni el 3% utiliza un bastón. Entonces, porque siempre que se representa una persona mayor se utiliza un bastón. Porque siempre que se representa una persona mayor está con lentes, las lentes que así
para bajar de la nariz. Con un listoncito, ¿no? Que Ajá. además a toda edad usamos ese listoncito de los lentes porque a este ritmo de vida se nos pueden caer y quebrar o perder. O perder, o perder sobre todo. Entonces, siempre están con las mismas imágenes, pero lo más triste, te voy a decir, es cuando universidades, docentes, instituciones estilo INAPAM, DIF, lo está utilizando, que no rompe con este esquema. Ven a las personas mayores alrededor de ustedes, checan cuántas realmente necesitan un bastón, están con el pelo completamente blanco, están o se ve de una vulnerabilidad económica, cuando muy a menudo ellos son los pilares de los hogares, porque los hijos la única cosa que esperan cuando varias generaciones viven en lo mismo, en la misma casa o en el mismo terreno o realmente en una manzana, están esperando que el abuelito o la abuelita reciban el apoyo para poder utilizarlo ellos como les gusten. Entonces, que me vienen a decir que las personas mayores son vulnerables económicamente, habría que ver también del lado de los hijos y de las hijas. Pero si nosotros... Yo, por ejemplo, si tú quieres, vete en Facebook de Amigos de los Mayores México y puse una imagen justamente donde se ve 4 personas mayores de diferentes, vamos a decir, rasgos, unos un poquito más que se podría ver costeño, otros un poquito más de la montaña, otros así, y sonriendo. Y a ningún momento, porque justamente yo estaba buscando esta imagen, y a ningún momento yo puse la imagen de una persona mayor, como tú dices, encorvada con bastón, apenas si no les ponemos una andadera o en silla de rueda. Y eso. A propósito de las personas mayores, tú sabes muy bien que cada año yo voy a la ONU para lo de la Convención Internacional para los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Y entonces, lo que a mí me dio muchísima pena un día es que me dijeron, fue en 2020, el año pasado, no este año, pero el año pasado, ¿para qué la necesitan si haya una convención internacional para personas con discapacidad? Me quedé así diciendo, pero no tienen absolutamente nada que ver. Las personas mayores no tienen las mismas necesidades, las mismas obligaciones, los mismos derechos que una persona con discapacidad, que puede ser un niño, que puede ser un adolescente, que ellos, qué bueno que tienen su convención, pero, y te digo, hay que hacer mucho cuidado, muchísimo cuidado sobre la representación gráfica que damos de una persona mayor. Así es, porque seguimos repitiendo estas ideologías. Vamos a ir a corte, Kat, y regresamos para seguir hablando de este tema tan importante el 28 de agosto, Día Nacional de las Personas Mayores. Quédense con nosotros. Vida y conciencia a partir de los 60. Ya estamos de regreso en Vida y Conciencia a partir de los 60. Gracias por continuar con nosotros. Ya nos encontramos en la última parte de nuestro programa y estamos platicando con Catherine Dumont sobre esta importancia de conmemorar el Día Nacional de las Personas Mayores. Y hay un Día Internacional, Kat, ¿es correcto? Así es. Hay un día que es el 1 de octubre. En 1991 la ONU decidió que el 1 de octubre de cada año será el Día Internacional de las Personas Mayores en el mundo. ¿Okay? Entonces sí tiene este día, pero muy tristemente nadie lo sabe. Y solamente realmente yo veo, porque por supuesto, como el día del psicólogo o otros días, pues cuando uno está dentro de un sector, pues este mero día recibe muchísimos mensajes de felicitaciones o algo así por la conmemoración. Pero pues justamente el 1 de octubre igual, los gerontólogos lo practican mucho, pero saliendo de la gerontología realmente pura y dura, como se dice en mi país, no, absolutamente nadie lo sabe, cuando nosotros en la asociación sí lo hacemos. Y te voy a decir cómo lo hacemos.
porque a mí es algo que yo traje de mi país y que me encanta muchísimo esta actividad y la propongo para todos los jóvenes que se quieren acercar este día. Espero poder estar contigo muy cerca de la fecha para recordarles que damos flores. Damos flores a una persona mayor, pero es una rosa, tampoco vamos a dar así el ramo gigante, pero una rosa o una margarita o un dalia, pero le damos una flor. Entonces, como a veces no es tan fácil de ver a las personas mayores que están en casa, sobre todo las que están en casa que son más aisladas, vamos en la calle, ponemos nuestro tablón y con flores, y entonces a cada persona que pasa aquí de cualquier edad le damos una flor, y lo que le pedimos es que regresando a su casa o yendo a su trabajo por donde iba, que lo dé a una persona mayor. Entonces es algo de muy importante. Te cito solamente una cifra. Lyon, que es la tercera ciudad de Francia, el equipo que está un poquito como nosotros, de la misma asociación, pero allá en Francia, ellos regalan 50.000 flores en 2 días. Imagínate, 50.000 flores en 2 días, y entonces, y siempre diciendo, por favor. Por supuesto, si es una persona mayor, pues inmediatamente le damos a la persona. Pero si no es una persona mayor, le damos la flor y le decimos, ¿sabes qué? Dale a una persona mayor. Entonces se nos paró, por supuesto, con lo de la pandemia, pero ya esperamos, porque el año pasado, no sé lo que se nos atraviesó, pero ya esperamos que ya este año lo podemos hacer de nuevo, porque es muy importante, y sobre todo le pedimos a la persona que recibe la flor de regalarla a una persona mayor que está sola. ¿Por qué le pedimos eso? Porque no solamente, y platicamos un poquito con esta persona que está recibiendo la flor, no solamente decir y dar la flor, es dar la flor y pasar por lo menos 15, 20, 30 minutos en compañía de la persona mayor, platicar y todo eso. Entonces es muy importante esta fecha del 1 de octubre, y realmente se tendría que generalizar en todo México, porque esto sí es completamente dedicado a las personas mayores. Aquí no entran si son abuelos, abuelas, o si no tienen nietos ni nietas, pero es para las personas mayores. A partir de los 60 años. A partir de los 60 años, entonces, pues a veces es un poquito difícil, pero por lo menos es de regalar así, pero no solamente regalar la flor, es regalar el tiempo, es regalar el cariño y esta convivencia bonita que puede surgir entre dos personas. Así es, y en estos últimos minutos que nos quedan, yo sí quisiera hacer uso de este espacio que es Vida y Conciencia a partir de los 60, pues para hablarle a las personas que no tenemos 60 todavía, también para hablarle a los profesionales de las distintas disciplinas, ¿no? De la importancia de que sí se ha destinado a agosto, y todo agosto pues están los trabajos para llegar al 28, ¿no? El Día Nacional, y todo lo que se hace de acciones en el 28 de agosto, pero que no limitemos también nuestra visión hacia las personas mayores, hacia las condiciones que viven, hacia la falta de acceso a la justicia, hacia la falta de información también, y sobre todo a falta de escucha, que no solamente sea agosto, que sea desde la disciplina en la que nos encontramos, desde los espacios en los que nos desempeñamos, que promovamos mejor ese mensaje de decir: hay personas mayores en vulnerabilidad, hay personas mayores que no lo están, pero que sí llegar a la vejez también es una etapa de la vida, y que promovamos este tipo de mensajes y tener mucho cuidado con los mensajes que seguimos lamentablemente pues promoviendo, ¿no? Que son como si la vejez solamente se caracterizara por condiciones negativas. Incluso llegar a unas visiones pues que la vejez es algo a lo que no queremos llegar, y que de pronto yo le decía a Kat cuando estábamos en el corte, yo veo a muchas personas a partir de los 60 que digo, yo quiero verme así, definitivamente, ¿no? Y les aseguro que no, que muchas de las personas que este espacio nos ha hecho coincidir y reconocer, yo no he visto a nadie con el bastón.
¿no? Como bien lo decías. Y que el bastón es un medio para quien lo necesita por alguna condición física. Y también no es negativo, porque a veces hasta el mensaje es negativo, que las personas mayores ni lo quieren usar por eso. ¿Te puedo compartir una Claro anécdota que sí. a propósito del bastón? Mi abuelo, el día de la boda de mi hermano, 24 de abril 93, el día de la boda de mi hermano, él para nada quería que lo vean con un bastón. Entonces, como este día llovió, decidió de tomar el paraguas y apoyarse sobre el paraguas como si sería un bastón, porque pues ya tenía 81 años mi abuelo. ¿Qué pasó? Pues el peso de mi abuelo era demasiado fuerte por el paraguas, que no es un bastón, no tiene la función de bastón, Claro, tiene la abajo es función de liso. paraguas. Se rompe el paraguas en dos, y entonces mi abuelo se cae, se golpea de manera muy fuerte la muñeca contra el pavimento para llegar al ayuntamiento. ¿Y qué tuvimos que hacer? Que ir a la farmacia, donde lo bandaron, entonces yo dije, todo eso para que no utilice un bastón. Yo sobre el momento, pues yo tenía 13 años, entonces así lo pensé, pero ahora yo, como tú lo estabas diciendo, hasta a los objetos mismos que son un medio, que realmente son algo para apoyar, para ayudar a cualquier persona, no solamente a una persona mayor, Así pero a es. cualquier persona, a cualquier momento. Podemos tener un problema de rodillas, podemos tener un problema de espalda donde requeremos de un bastón, pues hasta el objeto por sí mismo tiene una connotación negativa. Entonces, por favor, si ustedes ven que requieren de un bastón, utilícenlo. Es igual, los lentes. Así es. O lo que a mí me preocupa mucho más son las personas que no quieren utilizar un aparato auditivo. Y entonces, como no escuchan absolutamente nada, hubo muchos accidentes de coche, de tráfico, porque la persona no escuchó llegar el coche. Todo eso para no querer ponerse los aparatos. Entonces, tenemos un trabajo, Karen, titánico, y no sabes a qué punto me das gusto cuando tú me dices durante el corte, es que yo tenía una visión sobre la vejez negativa, yo quería llegar a la vejez, pero ya con el programa de radio, no, ahora sí, ya estoy viendo que son... Ahora sí quiero. Es solamente una etapa. Lo que yo digo siempre es una etapa como la niñez para los niños, la adolescencia para los adolescentes, la juventud para los jóvenes. Entonces es solo el nombre de una etapa. No tenemos que poner nada de estigma atrás, nada de discriminación atrás, y la sociedad ya tiene que cambiar, porque si no, adentro de apenas 20 años vamos a estigmar, vamos a discriminar, vamos a poner de lado un cuarto de la población. Imagínate, 2050 ya es un cuarto de la población, y en Morelos casi una tercera parte de la población. Entonces, ¿cómo queremos envejecer y cómo queremos pasar esta etapa de la vejez? Así es, pues gracias Catherine por apoyarnos, gracias a Alexis Cervantes en los controles, gracias a usted por su escucha. Nos escuchamos el próximo sábado. Recuerde que todavía hay mucho que vivir a partir de los 60. Esto fue Vida y Conciencia a partir de los 60. Esperamos les haya gustado. Nos escuchamos el próximo sábado a la misma hora.